Mi mejor amigo confesó que es gay en su cumpleaños y ahora quiere tener una relación conmigo. Ahora sí, todo comenzó cuando volví a ver a quien fue mi mejor amigo en la adolescencia y de quien sin darme cuenta en ese entonces, estaba profundamente enamorado. Cuando tenía 17 años, mi mejor amigo se llamaba Matías. Nos conocimos en la secundaria, cuando ambos teníamos apenas 14. Desde el primer momento hubo algo especial, conectamos muy rápido. Teníamos muchas cosas en común, los videojuegos online, las películas de terror que veíamos hasta tarde y esas tardes andando en skate. En poco tiempo nos volvimos inseparables. Jugábamos todos los días, salíamos juntos, hablábamos de todo. Era ese tipo de amistad que parece imposible de terminar. Matías estaba a punto de cumplir 18 años. Todo parecía estar bien. Su cumpleaños era 5 meses antes que el mío, así que siempre fue un poco mayor. Pero lo que más me llamaba la atención era la emoción que tenía. Durante semanas, incluso meses antes, no dejaba de hablar de lo mucho que quería llegar a esa edad. Decía que por fin sería adulto, que podría hacer muchas más cosas. Yo curiosamente, le pregunté varias veces a qué se refería exactamente, pero siempre evitaba mi pregunta y cambiaba de tema. Al principio no le di importancia, pero después de repetirlo tantas veces, empecé a notar algo raro. Me estaba ocultando algo, y eso me inquietaba mucho. Hasta ese momento, nosotros compartíamos absolutamente todo. Nuestros planes, nuestros miedos, nuestras ideas del futuro, no había secretos entre nosotros. O al menos eso creía. Por eso ese cambio me hizo pensar que quizás ya no confiaba en mí como antes. Y eso dolía. Yo nunca fui alguien con muchos amigos, y con él tenía una conexión que no podía reemplazar con nadie más. Aún así, traté de tranquilizarme. Seguíamos viéndonos siempre, todo parecía igual que siempre. Eso me ayudó a sobrellevar el misterio, aunque en el fondo no dejaba de preguntarme qué era eso tan importante que no quería decirme. Finalmente llegó el día de su cumpleaños. Como caía entre semana, decidió hacer algo sencillo, una cena familiar ese mismo día, y dejar la gran fiesta para el fin de semana. Me pareció extraño, porque normalmente hacía todo en grande con nuestros compañeros. Pero pensé que tal vez quería algo diferente, algo más especial por cumplir la mayoría de edad. Cuando llegué a su casa, me recibió su mamá. Me dijo que Matías estaba en su habitación preparándose para la cena. Subí rápidamente, emocionado. Toqué la puerta, y después de unos segundos se la abrió. Entré y desde el primer momento noté que algo no estaba bien. Estaba nervioso, demasiado. Intenté bromear para que estuviera tranquilo. Tranquilo, solo te vuelves legalmente un dinosaurio. No es como si te fueras a casar, jaja. Pero no funcionó. Seguía igual de nervioso. Entonces le pregunté directamente: ¿tiene que ver con eso que vas a decirnos en la cena? Me acerqué un poco más y le dije con calma: no tienes que decir nada si no te sientes listo. En serio, no te ves bien. No hagas algo solo por presión. Entonces nervioso me respondió: Santiago, tengo miedo. Miedo de que todos me vean diferente después de hoy, de que tú me veas diferente. Yo solo pude sonreír y le dije: mientras no me digas que te uniste a algo raro o eres un Terian, todo estará bien. Eso lo hizo reír. Fue un alivio, aunque fuera momentáneo. En ese instante recordé una clase donde nos enseñaron cómo ayudar a alguien durante un ataque de ansiedad. Así que decidí distraerlo. Empecé a hablarle de cualquier cosa, le conté sobre una partida intensa que había jugado en Call of Duty, un juego que ambos amábamos y odiábamos al mismo tiempo. Poco a poco se fue relajando y logró calmarse lo suficiente como para bajar conmigo. La cena estaba por empezar. Bajamos las escaleras juntos, pero podía notar lo tenso que estaba. Se aferraba al barandal con fuerza. Mientras bajábamos, mi mente no dejaba de imaginar posibles cosas que diría Matías. Tal vez había decidido no ir a la universidad o quería dedicarse a hacer stream. Quizás planeaba irse lejos, a otra ciudad. O que quería salir del closet, jaja. Pero con Matías, nunca se podía estar seguro. Era impredecible. Durante la cena Matías se levantó lentamente, tomó una copa de vino que su padre había comprado, y con una cuchara hizo ruido para llamar la atención de todos. Todos se callaron y pusieron atención. Hola, empezó. Esta noche es muy importante para mí. Cumplo 18, me convierto en adulto. Y quiero empezar esta nueva etapa siendo libre. Se calló un momento y después dijo: soy homosexual. Al decirlo, giró la cabeza y me miró directamente. Pero yo, no supe reaccionar. No entendía completamente lo que estaba pasando. Sus padres fueron los primeros en levantarse y lo abrazaron. Dijeron que ya lo sabían desde hacía tiempo y que lo apoyaban. Poco a poco, el ambiente se tranquilizó. Todos reaccionaron bien. Pero yo seguía en shock. Después Matías se acercó a mí. ¿Estás bien?, me preguntó. Sí. Todo está bien. Y estaba bien, o al menos eso quería creer. Le dije que nada cambiaría, que seguía siendo mi mejor amigo. Y lo decía en serio. Cuando se acabó la fiesta era momento de irme, me acompañó hasta la puerta. Ya no quedaba casi nadie. Sus padres estaban en la cocina. Y fue ahí, en ese momento, cuando se atrevió a decirme: me gusta Santi. Me quedé en silencio, no sé qué diablos estaba pasando. No sé qué decir, fue lo único que pude responder. No pasa nada, dijo Matías, y lo entiendo. Sé que quizás no pueda pasar nada entre nosotros. Pero necesitaba decírtelo. Salí de su casa con la cabeza pensando en mil cosas. De camino a casa, todo empezó a tener sentido. La forma en la que me miraba, cómo me hablaba, esos pequeños gestos que antes parecían normal.
Recordé cómo a veces se dejaba ganar en Mario Kart o ese peluche de Charizard que me regaló en mi cumpleaños. Las señales siempre estuvieron ahí, solo yo no supe verlas. El problema era yo. No entendía lo que sentía. No sabía si era solo cariño de amigo o algo mucho más profundo. Nunca me había detenido a pensar en mi vida romántica. Nunca había cuestionado mi orientación sexual. Y ahora, estaba completamente perdido. Al llegar a mi casa esa noche, se me ocurrió entrar a uno de esos test en internet que prometen ayudarte a descubrir tu orientación sexual. Pensé que tal vez ahí encontraría alguna respuesta, pero ni siquiera fui capaz de terminarlo. Lo cerré a la mitad frustrado. Al día siguiente, en la escuela, Matías apareció como si nada hubiera pasado. Me saludó como siempre, y yo hice lo mismo. Todo parecía normal, demasiado normal. Sin embargo, no pude evitar notar que algo en él había cambiado. Se veía más apagado, como si estuviera triste por dentro. Y yo sabía perfectamente qué era. Una parte de mí pensaba que tal vez esperaba una respuesta de mi parte, pero yo simplemente no la tenía. Estaba confundido. No quería apresurar las cosas, ni decir algo que no sintiera realmente. Sentía que lo más justo, tanto para él como para mí, era darme tiempo. Pero ni tiempo me dio para pensarlo bien. Esa misma tarde, mientras estábamos sentados en el parque cerca de mi casa, Matías me contó una noticia que me puso triste. Me contó que a su padre le habían ofrecido un trabajo en otra ciudad y que su familia estaba considerando mudarse. Al escuchar eso me puse triste de solo imaginarme estar sin mi amigo. Intenté estar calmado y le dije: pero ya eres mayor de edad, podrías quedarte aquí, ¿no? Él negó con la cabeza. Me explicó que en nuestro pequeño barrio no tenía oportunidades reales para estudiar lo que quería. Su sueño era dedicarse a la programación de videojuegos, y sabía que quedarse ahí solo lo iba a estancar. Por eso, estaba considerando seriamente irse con su familia. Por dentro, eso me afectó demasiado. Sentía que todo se destruía, pero aún así hice lo posible por estar tranquilo. No quería ser un obstáculo en su vida. Él tenía un sueño, y yo no iba a ser quien lo detuviera. Así que le sonreí, aunque me costara, y le dije que me alegraba por él. Después nos abrazamos. Las semanas pasaron, y el día de la mudanza llegó. Le ayudé a empacar sus cosas hasta dejar vacío su casa. Todo se sentía extraño y finalmente, llegó el momento de decir adiós. Nos abrazamos otra vez, más fuerte. Luego subió al auto con sus padres, y se fue. En ese instante entendí algo que no había querido aceptar. Lo que estaba sintiendo no era solo tristeza. Era algo mucho más profundo. Las lágrimas que me salían de los ojos era porque mi corazón se estaba rompiendo. Y mientras el auto desaparecía tuve la sensación de que quizá nunca volvería a verlo. Después de eso, intentamos mantenernos en contacto. Jugábamos de vez en cuando, hablábamos por chat, pero no era lo mismo. La distancia, las responsabilidades, nuestras propias vidas, todo fue separándonos poco a poco. Hasta que, sin darnos cuenta, dejamos de hablar. Simplemente pasó. Cada uno siguió construyendo una vida distinta, dejando atrás lo que fuimos en la adolescencia. Lo último que supe de Matías fue que estaba saliendo con un chico de su universidad. Por mi parte, decidí explorar lo que sentía. Me di la oportunidad de conocer chicos, de entenderme. Y con el tiempo, no hubo más dudas, me gustaban los hombres. Los años pasaron, y viví muchas cosas. En algún punto, empecé una relación con un chico llamado Dylan. Pero la verdad es que nunca le importé realmente. Estaba conmigo solo porque quería acercarse a otro chico, uno que se sentaba a mi lado en clase. Cuando descubrí eso, fue horrible. Caí en una tristeza que duró meses. Descuidé mis estudios, perdí tiempo, y al final terminé reprobando. Aunque, irónicamente, la vida se encargó de equilibrar las cosas. Ese chico que tanto le interesaba a Dylan lo rechazó delante de todos. No voy a mentir, en el fondo, eso me dio cierta satisfacción. El tiempo siguió avanzando. Cuando cumplí 25 años, conseguí trabajo en una empresa de marketing digital como copywriter. No fue fácil. El ambiente era pesado, exigente, pero logré mantenerme y estar tranquilo. Un día cualquiera, llegó un nuevo cliente a la empresa. Por lo que escuché, era un desarrollador de videojuegos independiente que buscaba asesoría en marketing. Todo parecía normal, hasta que uno de los hombres que entró me resultaba familiar. Tardé unos segundos en reconocerlo, pero cuando lo hice, sentí una felicidad inmensa. Y sí, era Matías, mi mejor amigo. Había cambiado mucho. Se veía más en forma. Su cabello, que antes era rebelde y rizado, ahora estaba liso y peinado. Y la verdad, le quedaba increíble. Cuando vi que él y su equipo estaban por irse, reuní el valor y me acerqué. Caminé detrás de ellos hasta quedar lo suficientemente cerca. Vaya, parece que el tiempo no te ha tratado nada mal, le dije. Se giró, confundido, y no me reconoció. Ese momento fue incómodo, demasiado jaja. Sentía las miradas de mis compañeros de paso. Entonces le hice recuerdo. ¿En serio no sabes quién soy? Soy Santiago. Su expresión cambió al instante y luego sonrió feliz y me dio un abrazo. ¿De verdad eres tú? Yo solo reí de felicidad. Hablamos un poco, le dije que trabajaba ahí, y de repente me volvió a dar otro abrazo. Y ahí estaba otra vez esa sensación, ese calor. Era exactamente igual a cuando éramos adolescentes. En ese instante, sentí que algo dentro de mí empezaba a reconstruirse. Lamentablemente, él y su equipo tenían prisa. Pero antes de irse, me dio su número. Ahora que estamos en la misma ciudad, deberíamos ponernos al día, me dijo. Minutos después de que se fue, mi jefe me llamó a su oficina. Eso nunca era buena señal. Me preguntó qué relación tenía con Matías.
Le expliqué que habíamos sido muy cercanos en la escuela. Eso lo emocionó demasiado. Sonrió de una forma que no me dio buena señal y dijo que sería genial aprovechar ese vínculo para fortalecer la relación con su empresa. Pero por dentro algo no me gustó. Mi jefe era conocido por ser oportunista y eso me hacía desconfiar. Al volver a mi escritorio, empecé a hablar con Matías por mensajes. Terminamos acordando vernos esa misma noche en un bar cerca de mi trabajo. No voy a mentir, estaba emocionado y muy feliz como un payaso. Muy en el fondo, siempre había querido volver a verlo. Y ahora que lo tenía frente a mí otra vez, no podía evitar preguntarme cómo sería intentar algo con él. Quizá, solo quizá, estaba a punto de descubrirlo. Esa noche, después del trabajo, llegué al bar. Me senté en la barra, sonriendo y pedí algo tranquilo. Y entonces lo vi. Matías se acercaba. Cuando llegó, me abrazó y comenzamos a hablar. Nos pusimos al día. Le conté que no había logrado graduarme y él lo lamentó sinceramente. Luego me habló de su vida. Después de terminar sus estudios, entró a trabajar en la empresa donde estaba ahora. Empezó desde abajo, pero gracias a su dedicación y pasión, el dueño que nunca tuvo hijos, comenzó a confiar cada vez más en él. Le dio responsabilidades importantes, proyectos grandes. Y Matías lo sacó adelante. Con el tiempo, el dueño decidió retirarse y, para sorpresa de todos, le dejó la empresa. Ni él mismo lo esperaba. Incluso pensó en rechazarlo, pero al final aceptó. Y ya llevaba 2 años dirigiéndola, haciendo que creciera lo suficiente como para salir a bolsa. Ahí entendí por qué estaban interesados en trabajar con mi empresa. Después de eso, dejó el tema laboral y me contó sobre sus relaciones. Había tenido algunas, pero todas terminaban igual. Su obsesión con el trabajo siempre las arruinaba. Eso me hizo sentir mal por él. Después no pude evitar hacerle una pregunta directa. ¿Estás soltero? En cuanto lo dije, noté esa pequeña sonrisa en su rostro. Matías sabía perfectamente hacia dónde iba todo esto. Me respondió con un simple sí, pero fue más que suficiente para que algo dentro de mí se encendiera. Sentí una alegría difícil de ocultar. Entonces decidí abrirme también. Le conté sobre todo lo que había vivido en esos años, cómo pasé por una etapa de exploración, cómo me di la oportunidad de entender lo que realmente sentía. Se quedó mirándome sorprendido. Pensé que eras hetero, me dijo. Respiré hondo antes de responder. Cuando éramos más jóvenes ni siquiera sabía quién era yo realmente. No entendía lo que sentía. Pero con el tiempo, y después de experimentar, incluso con ayuda profesional, me di cuenta de algo, siempre fui así. Solo que nunca lo había reconocido, hasta que tú me lo dijiste aquella vez. Cuando te vi irte, ahí fue cuando todo cambió. Él me miró y me dijo: ¿entonces por qué no me detuviste? Respiré hondo antes de responder. Porque no quería ser la razón por la que abandonaras tus sueños. Sabía que, si te lo pedía, habrías sido capaz de quedarte por mí. Él sonrió y dijo que sí lo habría hecho. Ambos terminamos riendo. Pero en el fondo sabíamos que esa decisión había marcado nuestras vidas. Y esa noche pasó lo que, tal vez, siempre tuvo que pasar. Fuimos a su departamento. No hace falta entrar en detalles, solo puedo decir que fue una de las experiencias más intensas, hermosas y reales que he vivido. Desde el primer momento supe que ese recuerdo se quedaría conmigo para siempre. Después, él se quedó dormido a mi lado, mientras yo estaba despierto, mirando el techo, intentando procesar todo. No podía dejar de pensar en lo afortunado que había sido. Después de tantos años, la vida lo había traído de vuelta a mí. Y en ese instante lo entendí todo, Matías era para mí. Ya lo había dejado ir una vez, y aún así regresó. Tal como dicen, lo que es para ti, encuentra la forma de volver. A la mañana siguiente, él preparó el desayuno. Compartimos un momento tranquilo y fue perfecto. Luego me llevó al trabajo, ya que tenía otra reunión con su equipo. Mientras caminábamos hacia la entrada del edificio, algo me llamó la atención. Oye, le dije, ¿por qué tanto interés en reunirte con mi jefe en persona? Esto del marketing podrían verlo todo en línea, ¿no? Luego me miró y dijo que no quería ser cliente, quería comprar la empresa. Sentí un escalofrío. ¿Qué? Me explicó que, debido al buen rendimiento que había mostrado la empresa, estaba interesado en adquirirla y fusionarla con la suya. Quería integrar todo ese equipo con experiencia dentro de su propio negocio. Mi mente se llenó de dudas. Sin pensarlo demasiado, me di la vuelta y corrí hacia la oficina de mi jefe. Entré sin tocar. ¿Qué está pasando? ¿En serio venderás la empresa? Mi jefe se puso nervioso. Intentó calmarme ofreciéndome un vaso de agua, tomé un sorbo y me senté frente a él. Es cierto, dijo. La empresa será vendida. ¿Por cuánto? La cifra que dijo era exageradamente alto. $800,000. Sentí que algo no cuadraba. Porque esa empresa no valía eso. Y yo sabía perfectamente por qué. Mi jefe llevaba años manipulando los números usando una política interna abusiva, despedía sistemáticamente al 10% de los empleados peor evaluados cada año. Eso reducía costos, ocultaba los resultados y hacía parecer que la empresa crecía de forma increíble, cuando en realidad era una farsa. Era una estafa literalmente. Intenté levantarme para advertirle a Matías, pero de pronto me sentí extraño. Débil. Muy débil. Las piernas no me respondían. Mi jefe se acercó rápidamente, fingiendo que se preocupaba, y me ayudó a sentarme de nuevo. Pero todo comenzó a volverse oscuro. Y lo único que pude darme cuenta era que la maldita rata me había dado algo con el agua que tomé. Cuando desperté, estaba completamente desorientado. Me tomó un momento en reaccionar,
pero cuando ya me sentí bien, salí corriendo hacia la sala de juntas. Llegué, y ya no había nadie. Todo había terminado. Sentí que el mundo se me venía abajo. Estaba a punto de quebrarme cuando escuché su voz detrás de mí. Santi, todo salió bien. Era Matías y se veía tranquilo, incluso feliz. Pero al ver mis lágrimas, su expresión cambió. ¿Qué pasó? Sin poder contenerme, le dije todo. Que habían intentado estafarlo. Que la empresa no valía lo que le habían pedido. Pero él me dijo tranquilo, ya lo sabemos. Su equipo había investigado a fondo antes de cerrar el trato. Detectaron la manipulación y enfrentaron a mi jefe. Le dieron dos opciones, vender la empresa por su valor real o enfrentar una demanda por fraude. No tuvo alternativa. Terminó aceptando una cifra mucho menor. Todo se resolvió, pero por poco termina en desastre. Salimos a celebrar esa misma noche. Y, a partir de ahí, todo cambió. Matías y yo empezamos una relación. Y no cualquier relación, fue algo real, bonito, lleno de momentos que siempre había querido vivir. Después de 3 años juntos, y 2 viviendo bajo el mismo techo, decidimos dar el siguiente paso. Nos casamos. Fue una ceremonia sencilla, pero perfecta. En cuanto a la empresa, hubo cambios. Se tuvo que hacer un recorte importante de personal, pero con el tiempo logró estabilizarse y crecer junto con la compañía de mi esposo. Yo, por mi parte, terminé convirtiéndome en accionista dentro de la empresa donde antes trabajaba. No fue fácil mantener la relación con mis antiguos compañeros, pero los más cercanos se alegraron por mí. Hoy nuestra vida es tranquila y feliz. Incluso hemos hablado de adoptar hijos, aunque sentimos que aún tenemos tiempo. Apenas tenemos 29 y 30 años. Y después de todo lo que vivimos, puedo decir que todo valió la pena. Y llegamos al final del video. Si les gustó la historia, no olviden dejar su like. Y recuerden que los quiero y los amo, bye chamacos jaja.